Muy buenas, Manolillo. Me han llamado por un diferencial que salta cuando le da la gana. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Este, concretamente, Simón, este que veis aquí, que tiene ya más años que el hilo negro, cuando le da la gana, salta. Ya sabéis que esto está a la orden del día. Así que lo primero, antes de cambiarlo por un inmunizado, un rearmable o lo que haga falta hacer, primero le vamos a echar un vistazo a ver cómo está. Si está malo, a ver si hay una avería en algún circuito de estos, en fin. Luego el cliente quiere que en caso de cambiarlo se ponga un rearmable. ¡Wow! Porque se ha dado el caso de que cuando salta y está en un tiempo que no vuelve a la vivienda, cuando vuelve podéis imaginar la nevera en la que se forma. A los que haya pasado alguna vez sabéis el pestazo que se forma y el jaleo que se te pare la nevera un montón de horas. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí a ver qué hay. Vamos a ver. Entonces, este es el que dice usted que salta, ¿no? Ese, Este, ¿no? Y salta cuando le da la gana. a su aire. A su aire, da igual. Que haya corriente, que haya algo puesto, enchufado, que esté todo apagado. Están durmiendo cuando le da la gana. Cuando le da la gana. No hay nadie en la vivienda, salta, vienen. Sí, señor. Oh, pues es una faena. Eso hay que meterle mano aquí como sea esto. Algo hay que hacer. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir destapando un poquito. Vamos a quitar la tapa del ISP. Que la tapa del ISP, esto antiguamente era obligatorio poner un limitador de potencia. Pero hoy en día ya la limitación la hace el contador. Vamos con un destornillador más grande, que le doy más este. Este ya no te resiste, este ya no, Ahí. Mira cómo chilla, mira cómo chilla. Mira cómo chilla. La puerta de... Le duele. Le duele, parece la puerta del castillo de Drácula. O una mecedora. Ay, este está duro, Esto caerse no se cae, Está bien puesto, sí, bien apretado. Sí, el que le apretó ese día había desayunado, Eso es lo que yo quiero, los tíos ahí con las venas aquí marcadas en el cuello. También es que me pilla contramano. Estoy aquí un poquito. Es que cada vez estoy más mayor. Cada vez ya voy para viejo. Son ya... Unos cabras primavera. Sí, son ya 43 años. Estoy muy fogueado ya, Estoy ya... A ver si me toca el euromillón que me quite de hacer trabajo un poquito normalita de 6 milímetros con su tierra. Vamos a abrir aquí a ver qué nos encontramos. Echaron el botelé con la tapa del cuadro quitado. Sí, señor. Aquí a grosso modo se ve que Poco cuidado. tuviera poco cuidado. Este ganchito que es, esto es de... Eso es para sujetar la tapa. la tapa que hay luego. Vale. Vale, a ver, que está ahí pegado. Ahí. Vale, uy, qué bonito. Está en la moda en los años 90 con los puentecitos. Hoy en día ya se ponen peines, pero bueno, esto también está muy bien. Y encima hay hilo rígido, eso aguanta carga y carreta. A mí me gusta, pero que yo aprendí con el rígido y esto cuando tú empalmas en una caja de registro los cables rígidos y los trenzas bien, eso dura toda la vida, eso no se escapa. Bueno, pues primero vamos a poner unos guantecitos. Bueno, vamos a echar una medida, a ver qué tenemos aquí, a ver cómo está el patio. Tenemos en la entrada, tenemos 2,30, estupendo, entre neutro y tierra, 1,4 voltios. De todas formas, después le vamos a meter el equipo multifunción y le vamos a hacer la prueba de impedancia de bucle, para ver la calidad de la tierra.
Vamos a ver diferenciar este, a ver cómo anda de la salida, ¿vale? La salida le vamos a medir la fuga con nuestra pincita de fuga. Soltamos esta y cogemos nuestra pincita. Qué buena compra hice, chavales. Esto es de los mejores dineros que me he gastado. Hace un par de años estaba en 300 y pico de euros, ya va por 500. Se agotan. Yo no sé, a la gente la da por comprarla y es que se agotan. Esta es una maravilla. Como le dicen algunos, la rana, como es verde, ¿vale? Aquí tenéis para la luz. También tiene una pequeña linternilla aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo tu marca de fuga, la vivienda. Ahí. Vamos a ver. 7 y pico. Bueno, no está mal. No está mal, no debería de saltar. Con 7 y pico no debería saltar. Ah, otra cosa que me he acordado. Ahora que he sacado la pinza de fuga, ahora que he visto esto parpadeando, que sepáis que esto, chavales, los que os gastáis el dinerillo una pinza de esta, tiene la aplicación para verle en el móvil, la KPS Link. Ahí, KPS Link. Por favor, encienda el Bluetooth. Encienda el Bluetooth, escaneando. Yo me he dado cuenta, hay gente que se queja en internet de que mi móvil no encuentra la pinza, mi móvil está defectuoso, el Bluetooth, la pinza está defectuosa. No, a mí me ha pasado lo mismo, se quedaba así, escaneando. Me he dado cuenta que para que funcione tienes que activar la ubicación. Una vez que activas la ubicación, ya la encuentras. Conectar instrumentos, conectar esto, por ahí. Los 7.000 amperios y pico de fuga que hay dentro de la vivienda lo está registrando en el móvil. Pero que se ve... Ahora sí. Esto es una maravilla. Aquí se lo digo yo a mis manolillos. Vais por la vivienda encendiendo el electrodoméstico, apagando, dándole las luces y vais viendo en tiempo real en vuestro móvil la fuga. Que veis un picotazo de 10 o 15.000 amperios, ya sabéis que eso que estáis tocando, ese electrodoméstico que habéis enchufado, está a puntito de hacer que salte el diferencial. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Bueno, pues de fuga ahora mismo estamos bien. Y aquí le aplicamos el filtro. Esta vivienda tiene un poquito de armónico, ¿vale? Si tuvieran mucha electrónica, mucha corriente armónica, este valor sería por lo menos la mitad. Pero mira, abajo de 7 y pico a 6 y pico, eso está fenómeno. Tiene un filtro de hasta 1 kHz, ¿vale? Que yo creo que por eso la pinza esta se vende tanto. De fuga está bien, ahora mismo no hay motivo para pensar que hay ningún circuito con avería. Así que vamos a recoger esto un poquito y vamos a probar diferenciar. Hay que hacerle la prueba de impedancia de bucle a la vivienda para saber la toma de tierra, si está bien, si está mal, si hay un vecino haciendo cosas raras en el bloque. Que no esté haciendo algo. Que no esté haciendo cositas en el bloque que a los demás vecinos les dé calambre los grifos de la ducha, los bidets. Vamos a ver, voy a probar. Ya sabéis que el HT es súper antiguo, pero esto es una maravilla. Allá nos dice el aparatito, a ver si le doy a la luz se ve un poquito mejor, vale, nos dice que entre fase neutro 232, fenómeno como tenemos allí, y entre fase tierra 232. La prueba de impedancia de bucle. Esta es la que te dice la calidad de la toma de tierra. Le damos a Start. Sería meter su miliamperio de corriente. La tierra buena, 30 ohmios. Recordad que hay una recomendación del reglamento de atención que decía, creo que era así a bote pronto, que el edificio con pararrayos tenía que tener como mínimo menos de 36 o 38 ohmios. Este no sé si tiene pararrayos o no tiene pararrayos, pero vamos, 30 ohmios está de lujo. Esto que veis aquí, este 50 voltios, es la tensión en contacto en sitios secos. Nosotros tenemos que probar en viviendas que es como si fuera un sitio húmedo, que puede ir la gente descalza. Que no se lleve... Aquí sobre todo. Aquí sí, le marcamos 25 voltios y repetimos la prueba. Lo aplicamos como si fuera un local húmedo o mojado. Le damos otra vez Start. Vale, estupendo. Vamos a pasarnos a la prueba de diferencial. Tipo AC, tensión de contacto, 25 voltios. Ahora sí se va a ir la luz cuando le dé. Es decir, si el diferencial... ¿Te apago la tele? Sí. Este va a saltar varias veces. Cuando salte y yo te diga, le tienes que dar. Vale. Vamos a darle. Esta es la prueba para ver si el diferencial está bien.
Pero ya os digo que esté bien o mal, lo vamos a sustituir por un rearmable. A ver, le voy a dar, midiendo, vale, a la mitad de la nominal, vale, darle, ¿Lo rearmo? sí, ahí, ahora sí, continúa haciendo la medida, vale, ¿Rearmo? sí, a ver, es que el aparato nos lo indica, vale, ahora está, sí, vale, ya pues, ¿Rearmo? sí, sí, nos dice que la diferencia está bien, pero hablando con el cliente y comentándole la posibilidad de poner un rearmable, se va a poner sí o sí. Ahora mismo he pasado todas las pruebas, la de la mitad de la nominal y por 5. Ha pasado todas las pruebas. Diferencia ok, ¿vale? Vamos a poner un circuitor. Vamos lío, chavales. Bueno, pues se va a poner el diferencial autorrearmable, esto de circuitor. Ya he puesto varios, me gustan mucho, ¿vale? Y además que son tipo A. He puesto ya unos pocos y la verdad que está bastante bien. Es tipo A, así que va a filtrar unas poquitas de interferencia. Es mejor que este, que es un tipo AC. Y ya hemos detectado que este es el circuito de la nevera. Seguramente en su día le pondría uno de 25 amperios, porque ahora han enganchado aire al acondicionado. Pero este tiene toda la pinta de que lo hicieron en su época como había que hacerlo, es decir, uno de 10 amperios, 1,5 alumbrado. Este sería de 16, 2,5 fuerza, enchufe y demás. 20 sería lavadora, lavavajillas y 25 pues horno y vitrocerámica. Nosotros vamos a independizar y vamos a poner a este circuito, estos dos hilitos, se los vamos a llevar al autorrearmable, para que en el caso de que se dispare esporádicamente, no debería de dispararse ahora con el diferencial rearmable, pero por lo que sea, si se dispara, él solito se va a subir. Quiero recordar que así hasta 5 intentos. Más de 5 intentos ya no te sube porque significa que ya hay una avería. Bueno, pues mano a la obra. Esto hay que tener cuidadito porque estos ya sabéis que vienen directamente del contador. Siempre que podáis cortar el fusible. Aquí no tenemos la opción de cortar el fusible, así que se hace con cuidadito y ya está, ¿vale? Y el resto de la vivienda le vamos a dejar otro diferencial. Bueno, Manolillo, ya tenemos esto montado. Os explico un poco cómo está esto distribuido, ¿vale? La casa, antes estaba todo cogido un diferencial, ¿vale? Que es el Simón que estaba aquí. Y hemos dividido el circuito de la nevera, que aparte de la nevera coge también algunos enchufes de usos varios de la vivienda. Lo hemos cogido, como la nevera es prácticamente lo más importante, que no se puede quedar sin luz, al diferencial circuitado rearmable, ¿vale? Maravillosa jugada. Y el resto de la vivienda, que es alumbrado, esto creo que es lavadora y esto debe ser horno y vitro, está cogiendo otro diferencial. Esto ya es calidad, ya sabéis cuál es. Este es el tipo Eiffel que absorbe armónicos, corrientes pulsantes, en fin, una maravilla. Yo lo recomiendo, chavales. Por 20 euros más que vale de diferencia con un tipo AC, yo lo recomiendo. Os quitáis de saltos esporádicos y es una maravilla. ¿Qué pasa? He aprovechado un peine que tenía de Schneider y se lo he puesto. Como es normal, el de Schneider no está a la misma altura que los Simón. Esto, teniendo cuidado y apretado aquí como si fuera la rueda de un camión, esto no se menea en la vida. Además, este peine aguanta más y se calienta menos que todos estos puentecitos. Estos puentecitos eran muy famosos en los años 90. Yo me he hinchado a hacer puentes de estos, hasta que ya mi jefe acostumbró a comprar peines. Esto es una maravilla. Esto lo venden en tiras de 1 metro y lo cortáis según os interese. Bueno, vamos a hacer una prueba. Que veáis cómo funciona el circuitador RES 4, que por cierto es tipo A, que es una maravilla. Este es superior a la AC. Ya sabéis que la tabla es AC, un diferencial normal y corriente de toda la vida, que eso va a desaparecer de aquí a un tiempo. Luego están los tipos A, que son estos, que absorben interferencias y cositas raras que meten los electrodomésticos porque sí. ¿Cómo podemos explicar esto? Porque hoy en día con la electrónica que tiene, vuelven loca a la corriente y disparan los diferenciales. Vuelven locos y se cree que hay un chiquillo pegado y disparan. Y luego a lo mejor no hay nadie, está la familia acostada. Chavales, tipo A.
olvidaros, aunque os lo dejen súper barato en el almacén, os lo dejen a 2 euros, 3 euros, no pongáis más tipo AC, como mínimo tipo A, y por un poquito más, por 20 euritos más, podéis poner un tipo F. Este va muy bien. Os explico, Circutor, tecnología española, esta es un superventa. Estaba entre este y el de Schneider. ¿Qué pasa? Que el de Schneider, cuando lo vi en el catálogo, vi que tienes que cablearlo, o sea, es más caro y encima tú te tienes que preocupar de hacer los puentecitos. Señores de Schneider, eso no mola nada, ¿eh? Los instaladores vamos con prisa, no nos podemos parar a tontear, hacer puentecitos. Este circuito ya viene cableado internamente por dentro, ¿vale? Toda la maquinaria que tiene, la bobina de disparo, todo viene ya cableado, solamente entrada y salida a la carga, ¿vale? Os explico, entre la derivación individual, aquí al tipo F de Schneider, agua arriba, aunque lo veáis por abajo, ya sabéis que admiten que entre por abajo. Agua arriba alimentamos el circuitor, es rearmable. Y este está solamente para este, ¿vale? Por ejemplo, nosotros estamos de viaje, o estamos en el bar tomando una cerveza, o nos vamos de casa rural un fin de semana, el viernes por la tarde, pega el portazo, sales por la puerta y salta diferencia. Imaginaros que salta este. Bueno, voy a enseñaros la nevera. Voy a enseñaros aquí la nevera que tiene tensión, ¿vale? Corto y empieza a contar, parpadea. Espectacular. Aquí ya está otra vez. Se rearma solo, ¿vale? Que por lo que sea hay un problema en otro circuito de la vivienda, alumbrado o lavadora o lavavajillas, este no es rearmable. Este dispara, ¿vale? Pero seguimos teniendo independiente la nevera, ¿vale? O sea, pase lo que pase en la vivienda, la nevera y los enchufes de usos varios que creo que han cogido al mismo circuito de la nevera, al salón, eso se rearma solo. Que por lo que sea dice Manolín, yo no quiero que rearme solo, que quiero estar yo pendiente, o quiero hacer una prueba, o quiero ver si me salta por algo, pues simplemente lo tenéis que desactivar, le dais a la flechita para arriba, off, apagado, se apaga la luz de automático y ya podéis levantar y aquí toquetear con vuestros deditos como si fuera un diferencial de toda la vida, ¿vale? Tienes que rearmarlo tú. Lo tienes que rearmar tú. Eso si quieres en modo manual, pero en modo automático vas a tu pestañita y una vez que ya lo pones en automático, aparte de encenderse la luz de confirmación de automático, ya no te deja subir la patillita. Por el precio que tiene el circuitado yo lo recomiendo. Hay mucho en el mercado, el Jewi, el Schneider, Legrand. ¡Cállese y coja mi dinero! A mí, por ahora, este es el que más me gusta, ¿eh? Vamos a poner las tapitas de esto. Si el día de mañana quieren poner esto en Schneider, se puede poner perfectamente. El peine le viene, es compatible. Pero yo considero que a esto todavía le queda mucha guerra que dar. Esto es duro como una roca. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por el trabajo realizado. Un gran profesional. Gracias a ti. Uno del montón. No. Probablemente en Córdoba, que es donde somos, pues se puede decir que somos de Córdoba, ¿no? Sí, claro. Probablemente sea de lo mejor que pueda haber por aquí. ¡Tú no! ¡Tú no! Y ya te digo, encantado. Normalito. Y ha hecho un trabajo rápido, eficiente y espectacular. Otra cosa. No. Yo lo digo, yo soy un simple cuelgabombilla. Se ha quedado perfecto. Muy bien, hombre, por lo menos la inquietud que tenía usted. Muchísimas por lo gracias. menos va a No, dormir yo me quedo súper tranquilo. Y ya tengo yo esto en condiciones. Ya Perfecto. para que salga Para poder ahí. salir de la casa tranquilo de que sabes que no va a ocurrir nada. Y que se va a devolver esto no es crítico. Que se queda. Exactamente, no hay problema, a mí eso me da igual. Lo que importa El la problema era nevera. la nevera. La nevera, que cuando. Aparte tengo una hija que tengo ahí, la insulina, Ah, que es diabética, y no me puedo permitir el lujo de que eso se eche a perder. eso es importante. Así que yo estoy ya súper tranquilo y agradecido al máximo. Pues, Muchas gracias. Que no se me olvide, Manolillo, si os ha gustado, darle like al vídeo, compartirlo, poner en los comentarios lo que queráis, lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado, suscribiros, que es gratis, que no da corriente, que le deis al botón de suscribir, que no da corriente. En la próxima tenemos un vídeo para montar un sobretensión de tus carros.
Lo digo por la camiseta, que se han enrollado, ya sabes que esta gente, los de Toscano somos enrollados, me han regalado mi camisetilla y tengo que poner un sobretensión ahora. Y está muy bien que tienen ellos el Combi 2P, que es transitoria y permanente. Cuando podamos haremos el vídeo. Manolillo, os conozco como si hubiera parido. Yo sé que me vaya a poner en comentarios que me he ido de la vivienda sin hacer la prueba de aislamiento en los circuitos. Ya es que era muy tarde, tampoco es cuestión de dejar mucho rato a la familia sin luz. Y bueno, yo creo que el problema está solventado. Que por lo que sea, este hombre el día de mañana quiere un sobretensiones permanente y transitoria de Toscano, pues se puede poner sin problema. El circuito, el diferencial rearmable, se pone en la parte de la derecha. Algunos magnetos térmicos se pueden sustituir por DPN, que son magnetos térmicos estrechos, y ganamos sitio. Y ponemos un sobretensiones permanente y transitoria a la izquierda, en cabecera, que a la vez hace de higa, y ya está, y se quedaría bastante bien. Sé que también me vaya a decir lo del peine, que el peine no se queda raro en el diferencial de Schneider, esa que no mola. A mí tampoco estéticamente me gusta mucho, pero os aseguro que no, ahí no hay peligro.